Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos y amigos que en este momento nos acompañan a compartir la palabra de Dios. Le damos gracias a Dios por este nuevo día, por esta nueva oportunidad que nos da de poder conocerle, acercarnos más a Él, experimentar más de su amor y su favor para con cada uno de nosotros. Amén. Voy a leer la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 21, versículo 15, y dice así la palabra del Señor. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Amén. En estos días hemos estado hablando y comentando un poquito acerca de lo que es el amor que nosotros debemos tenerle a Dios. En muchos pasajes de la Biblia se nos habla de que nosotros tenemos que amar a Dios por encima de todo. Mateo 22:37 dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más grande de los mandamientos, ¿no? Así que el mandamiento de Dios para nosotros, para la iglesia, para su pueblo, es que nosotros aprendamos a amarlo por encima de todas las cosas, por encima de la familia, por encima del trabajo, por encima del dinero, por encima de los placeres. Tenemos que amar a Dios por encima de todo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios pide que nosotros la amemos a Él por encima de todo? Porque cuando nosotros aprendamos a amar a Dios por encima de todo, primeramente vamos a esforzarnos en hacer lo que es agradable delante de sus ojos. Vamos a hacer lo que es bueno delante de sus ojos. Y la Biblia dice que en Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones cuando recibimos el Espíritu Santo. Todos los hijos de Dios, todos los cristianos, ya podemos amar a Dios por encima de todas las cosas. Ya podemos amar de la manera que Dios espera que nosotros le amemos. ¿Por qué? Porque Él ha derramado su amor en nuestros corazones. Amén. Él ha derramado su amor en nuestros corazones y eso ha hecho que nosotros tengamos la capacidad de poder amarlo a Él. Porque de otra manera, con ese amor natural con el cual nosotros nacemos, es difícil amar a Dios. Es casi imposible. Porque el amor con el cual tiene el ser humano es un amor egoísta, es un amor que piensa en sí mismo. Yo amo a Dios, pero si Él me da, si Él hace esto por mí o hace aquello. Yo amo a quienes me aman, yo ayudo a quienes me ayudan. Y si ayudo a alguien es porque estoy esperando un favor de otra persona. Si yo ayudo a alguien es para que alguien me felicite, alguien me vea. Así es el amor del ser humano. Yo no puedo perdonar a tal persona porque me hizo mucho daño. Yo no puedo hacer tal cosa por aquello porque conmigo nunca hicieron un favor. Entonces, el amor del ser humano es así. Y justamente cuando uno viene a Jesucristo, uno le entrega su corazón a Dios, todas esas cosas cambian. Por eso el texto de 2 Corintios 5:17, un texto bien conocido. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y eso nuevo es nuestro corazón, nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de pensar, de sentir, de hablar, de amar. Todo cambia. ¿Por qué? Porque el amor de Dios llega a nuestros corazones. Dice la Biblia que el apóstol Pedro, nosotros conocemos la historia, cómo es que él lo niega 3 veces. Judas lo traiciona, Pedro lo niega y ambos son pecados. Los demás huyeron de no asumir ninguna responsabilidad, de haber estado con el maestro, todos huyeron. Sin embargo, Pedro, el más osado de todos los discípulos, va y está viendo de lejos, está escuchando lo que está pasando ahí y, y lo niega las 3 veces y Jesús ya lo había profetizado eso: Pedro, tú me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. Y Pedro, confiándose en sí mismo, confiando en su humanidad, en sus habilidades, en su fuerza, en su vigor, una persona muy intrépida, dijo: no, Señor, te pueden negar todos, pero yo no te voy a negar. Y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros, pues nos confiamos en nosotros mismos, nos confiamos
en nuestras propias habilidades, fuerzas y terminamos fracasando, ¿no? Y Pedro, después que lo niega, dice la Biblia, que él sale de ese patio y llora amargamente. ¿Por qué lloró el apóstol Pedro? Él lloró porque de verdad él amaba a Jesús. Él lloró porque de verdad él sentía eh, amor por su maestro, admiración por él. Y cuando Pedro lo niega, él sintió mucho dolor, sintió que lo traicionó, sintió que ofendió a su maestro y él lloró con amargura, dice la palabra de Dios. Él se sentía avergonzado con su Señor, se sentía avergonzado con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, nuestro Señor, no merecía eso. Yo lo sabía muy bien, perfectamente lo sabía el apóstol Pedro. Sin embargo, eh, él, angustiado por eso, avergonzado por ello, siguió en sus labores, dice la Biblia, y Jesús se les apareció. Luego, dice la palabra de Dios, a los discípulos. Se parece a los discípulos y en la orilla, ya en la orilla del mar, cuando ellos están comiendo un pescado, ¿no? El cual habían pescado ellos eh, y ahí estaba Jesús con ellos y Jesús se da a conocer a ellos dentro de esa reunión que tenían después de esa pesca que ellos estaban comiendo. Seguramente Pedro con la cabeza agachada, avergonzado después de haber fallado al Señor, después de haber fallado al Maestro, él muy avergonzado, seguramente no quería ver al Maestro, alegre porque Jesús había resucitado, contento porque el Hijo de Dios había resucitado, pero triste por lo que él había hecho. Como muchos cristianos a veces cometemos errores o nos alejamos de Dios y estamos tristes, avergonzados por lo que hemos hecho. Ya muchos terminan apartándose del Señor y vuelven al pecado nuevamente, vuelven a hacer las cosas malas delante de sus ojos, hasta que Dios se acerca nuevamente a ellos y uno se siente avergonzado por lo que ha hecho. Pero cuando uno se siente así, no es porque Dios te esté acusando de algo, sino porque Dios te está llamando al arrepentimiento, a volver a Él, a regresar a Él y amarlo nuevamente de la manera que antes lo amábamos y aún más todavía, dice la palabra del Señor, que Pedro estaba ahí y el Señor Jesús le hace la pregunta. Dice, Pedro, eh, ¿tú me amas más que todos ellos? Ellos no lo habían traicionado como lo traicionó Pedro. Y la pregunta del Señor a Pedro es, Pedro, ¿tú me amas más que todos ellos? Eh, y seguramente Pedro le ha dicho, pero ellos no te traicionaron, ellos no te negaron, lo hice yo. ¿Cómo puedo decir que yo te amo más que ellos? Y Pedro, dice la palabra de Dios, dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Esa palabra sí está afirmando que el amor de Pedro, él sentía que él amaba mucho al Señor, pero que su acto de haberlo negado lo acusaba y él dice, Señor, yo te amo y tú lo sabes. Está apelando a la omnisciencia de Dios, de que Dios lo sabe todo. Dice, Señor, yo te amo, de verdad que yo te amo y tú sabes, Señor, que yo te amo, tú lo sabes. Y el Señor le dice, Pedro, apacienta mis ovejas. Nuevamente, por segunda vez, le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Una tercera vez le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se puso triste porque le dijo la tercera vez, ¿me amas? Y le dijo Pedro, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y es cierto, mi amado hermano, Dios lo sabe todo. Dios no espera de nosotros perfección. Dios no espera que tú no cometas errores. Dios no espera que tú seas infalible en esta tierra. No. Dios sabe que no podemos lograrlo. Porque estamos en este mundo. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice, hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiera cometido pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo, y Él es justo. Y en ese mismo libro, en el capítulo 1, versículo 8, dice, cualquiera que dice que no tiene pecado, es un mentiroso y se engaña a sí mismo. Mi amado hermano, esto no quiere decir que nosotros podemos pecar cuando queremos. Lo que está hablando es que nuestra naturaleza humana no es perfecta y tenemos tendencia a cometer errores, tenemos tendencia a equivocarnos y
Y muchas veces nos apartamos de Dios. ¿Por qué? Porque es justamente esa debilidad humana que está en nosotros nos aleja de Dios, nos aparta del Señor y eso hace que nuestras vidas muchas veces experimenten el dolor, el sufrimiento, a causa de habernos apartado del Señor. Pero bueno es Dios, que así como se acercó a Pedro, Él se acerca a nosotros y nos vuelve a dar oportunidades. Y Dios no se acercó a Pedro para acusarlo, para reprenderle, para hacernos sentir mal. No, Dios se acercó a Pedro para restaurarlo. 3 veces lo negó Pedro al Señor. 3 veces Dios le preguntó si lo amara. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Estaba restaurando su vida de Pedro, perdón. Estaba restaurando sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos. Lo estaba poniendo en orden. ¿Por qué? Porque Pedro amaba a Dios y Dios sabía cuánto Pedro lo amaba, así como Dios sabe cuánto tú lo amas. Y muchas veces cometemos errores y nos sentimos mal por lo que hacemos y nosotros tenemos que acercarnos a Dios con arrepentimiento, porque dice la Biblia que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todas nuestras maldades. Así es Dios. Pero la idea de Dios es que nosotros no pequemos, evitemos pecar. Y si nosotros nos hemos alejado de Dios, acerquémonos a Dios con arrepentimiento. Todo aquel que a mí viene, yo no lo echo fuera, dijo el Señor. Así que mi amado hermano, acerquémonos a Dios, busquemos al Señor. Y Dios no es malo, Dios lo que quiere es que nuestro amor hacia Él sea restaurado, porque Dios sabe que el día que nosotros comencemos a amar a Dios por encima de todas las cosas, aprendemos a amar a nuestras familias, el trabajo, las cosas que son importantes para nosotros, lo aprenderemos a amar de la manera correcta. ¿Por qué? Porque el amor de Dios va a ordenar todo lo que nuestra vida necesita ser ordenado. Cuando uno comienza a amar a Dios, uno comienza a esforzarse, a hacer lo correcto delante de los ojos de Dios, a enmendar aquellos errores, corregirlos en el nombre de Jesús. No somos perfectos, lo volvemos a repetir. Y Dios quiere que nosotros vayamos perfeccionándonos día a día, pero eso va a ser posible cuando nosotros comencemos a amar a Dios. Y si aún no tenemos a Jesús en el corazón, invitémoslos a nuestros corazones, porque ahí empieza toda nuestra relación con Dios. Cuando dejamos que Jesús entre en nuestros corazones, entonces todo comienza a cambiar. Y si tú ya eres cristiano y eres un hijo de Dios, entonces mi amado hermano, tómate esa promesa de Dios. Recuerda que tú tienes el Espíritu Santo de Dios en tu corazón y eso te capacita, te fortalece y te ayuda a que tú puedas amar verdaderamente a Dios de la manera que Él espera que tú lo hagas. Espero que esta palabra haya bendecido tu vida, mi querido hermano. Recuerda que tú y yo existimos para amar a Dios. Ese es el propósito con el cual Dios nos puso en esta tierra, que nosotros aprendamos a amarlo a Él, adorarle a Él, servirle solo a Él, que nuestros corazones se vean inclinados completamente hacia el amor de Dios y podamos hacer lo correcto, es hacer lo correcto delante de sus ojos, llevar una vida que sea agradable delante de Él. Amén. Oremos un momento al Señor y démosle gracias. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por amarnos, gracias por ayudarnos, oh Dios. Te pedimos perdón, oh Dios, porque nuestro amor, oh Dios, muchas veces no ha sido sincero contigo, Señor. Ha sido un amor egoísta, un amor que solamente espera recibir y no dar, oh Dios. Te pedimos perdón, Señor, por habernos apartado, por habernos alejado de ti, oh Dios. Limpia nuestros corazones de todo pecado, de toda maldad, oh Dios. Perdónanos, por favor, en el nombre de Jesús. Y ayúdanos, oh Dios, a que cada día nosotros podamos amarte de tal manera que nuestras vidas sean vidas agradables delante de tus ojos. Ayúdanos a hacer lo que es correcto delante de ti, danos la fuerza, Señor, y ayúdanos a ser verdaderos adoradores, oh Dios, que te amemos por encima de todo, Señor, por encima de la familia, por encima del trabajo, por encima de todas las cosas que nosotros consideramos valiosos, Señor, que te amemos por encima de todo, porque solamente así aprendemos a amar, Señor, aprenderemos a amar de la manera correcta, oh Dios. Gracias, Señor, ayúdanos en nuestras debilidades a ser fortalecidos y ayúdanos a apartarnos, oh Dios, de todo pecado, Señor, a corregir nuestras vidas delante de ti, oh Dios. Gracias, Señor. Te pido también, Padre, que en el nombre de Jesús tú sigas restaurando, sigas sanando la vida de aquellas personas que están enfermas, Señor. Sánalas, oh Dios, de toda dolencia, de toda enfermedad, Padre, en el nombre de Jesús. Ellos están orando por su mejoría, están orando por su sanidad, Señor. Escúchalo, Señor, y nos unimos a esa oración, a ese clamor, oh Dios, para que ellos sean sanados, oh Dios, en la cruz. Moriste por nuestros pecados y también trajiste sanidad a tus cuerpos, oh Dios. Gracias te doy en el nombre de Jesús y trae, Señor, abundante provisión sobre aquellos que necesitan, Señor. Aquellos que están pasando necesidades, oh Dios, bendícelos, Señor.
Señor amado. Bendice los trabajos, los negocios de nuestros hermanos y amigos, oh Dios, en el nombre de Jesús, y sigue restaurando los hogares y las familias, oh Dios. Gracias por todo ello, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien, mi amado hermano, para mí ha sido nuevamente un enorme placer compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Deseo profundamente que Dios los bendiga, que Dios los fortalezca y que este día sea un día de mucha bendición para todos ustedes. Conmigo será hasta mañana, si Dios así lo permite. Un abrazo fuerte aquí para todos ustedes. Bendiciones.